Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Ayer no pude hacer vídeo por motivos laborales, pues lo hacemos hoy miércoles. Vamos a ver Solaria, Audas y Soltec como las renovables, Telefónica, Fluidra y su recompra de acciones, Farmamar, NH Hoteles y Whirlpool. Estas dos últimas por petición de suscriptores que lo han pedido muy amablemente y cuando alguien te lo pide así, por supuesto que hay que traerla. Si alguno tiene alguna petición y no le he podido hacer caso, porque la verdad es que tengo que leer muchísimos mensajes a lo largo de un día, por favor, volvémelo a recordar y yo lo traigo encantado. Pero antes de empezar con el vídeo, ya sabéis, suscribiros al canal, aquí os dejo el botoncito rojo para hacerlo, si no lo veis, pantalla completa y horizontal y os sale, un like y por favor, activar la campanita para que os llegue la notificación del próximo vídeo. Empezamos con Solaria, hoy día 21 presenta resultados al cierre del ejercicio y bueno, vamos a esperar, esperemos que sean buenos. El problema de Solaria, pues que ha perdido bastante capitalización en la franja en la que estamos, teníamos una zona de choque bastante interesante en la zona de los 23,4 euros aproximadamente, 23,35 euros. Había superado sin volumen esa zona, lo cual era muy sospechoso, aquí ya decía yo que esto no me cuadraba con este volumen. Bueno, pues al día siguiente ya vemos cómo fue cayendo poquito a poco, retroceso hasta el 61,8, buen retroceso, sano, pero perdía este canal alcista, ¿verdad? Estaba formando un canal alcista bastante claro por los mínimos crecientes y en este momento falla la estructura. Ahora la media de 50 sesiones, media exponencial, apunta hacia abajo y el precio pues parece que sufre mucho rechazo a la zona de la media de 50 sesiones. Está ahora capitalizando por debajo de la media de 200 sesiones, lo cual tampoco es mala señal. Fijaros que los mínimos son crecientes, por encima del nivel de Fibonacci de 61,8. Todo está bien. En cuanto a los resultados, ¿esperan buenos? Esperemos que sí. Sobre todo me interesa más la puesta en marcha de los megavatios, esperada, pero además un control de la deuda. Un buen control de la deuda. Me gustaría que la deuda financiera neta dividido entre el EBITDA, este parámetro de aquí, que en el primer trimestre se situó en 5,5, pues lo puedan volver a rebajar unos cuantos puntitos más. Eso no quiere decir que se deshagan de deuda, pero sí que el EBITDA crece, haciendo que la empresa pues salga de estos números de insolvencia, en los que está rozando con una cierta insolvencia o capacidad de insolvencia, que nos hace, bueno, pues poner los pelos de punta, porque estos niveles de deuda tan elevados con respecto al EBITDA no es bueno si los proyectos no se van incorporando al mercado. Nunca son buenos. Así que toca esperar esta tarde. Vamos a abrir boca para mañana a ver si podemos analizar esos resultados. Esperemos que sean buenos y tire para arriba la puñetera Solaria, que la verdad es que no le vendría mal superar la zona de los 23 euros. Aunque repito, a día de hoy con los resultados del primer trimestre, 22 euros, 22,50 euros, me parece un precio más que justo para Solaria. Audas, bueno, perdón, se me olvidaba deciros que en Solaria mosquea un poquito que el día 20 de septiembre, es decir, ayer, pues AHL Partners ampliase su corto a 0,6. Le pincháis aquí y veíamos que el 30 del 8, 30 de agosto, lo tenía a 0,5. Bueno, pues ahora lo tiene a 0,6, lo cual me mosquea bastante que estos señores abran un corto. Además, el día 7 de septiembre, bueno, pues apareció otro corto nuevo, 0,58, seguramente ya estaba de antes, lo cual pues sitúa a Solaria por encima de los 2,5 puntos en cortos, lo cual es bastante. Estamos hablando de una cantidad bastante elevada. Me mosquea mucho que HL Partners haya abierto un corto el día 20, pero vamos a ver qué es lo que va a pasar. Yo supongo que los resultados no serán muy decepcionantes ni tampoco serán espectaculares. Pero bueno, no tiene mucho sentido abrir un corto a estas alturas. Ya veremos a ver qué significa. Audas, bueno, pues ya sabéis que Audas también tiene una cantidad de cortos elevadísima, de hecho es de las que más cortos tiene, no sé si ya superará el 6% del capital social, lo cual es una auténtica salvajada. Y fijaros, lo que decíamos en este rebote de aquí, donde decíamos que Audas, bueno, pues había empeorado tanto sus fundamentales, que lo de ir ya a cotizar a 2 euros, ni de broma. Ir a buscar 1,50 € podría pasar en algún momento, pero seguramente
vamos a tardar muchísimo tiempo en volver a ver esos precios. Aquí tenemos la caída desde esa presentación de resultados catastrófica. Hasta aquí fue la caída del 100%. Bueno, pues poníamos límites objetivos 138.2, 161 y el 200%. Es decir, una caída tan grande como el día anterior de cotizar el precio que estaba cotizando cuando presentó esos resultados. Los tocó con claridad y esto significa que está extremadamente débil, muy débil. Ponemos precio objetivo, o pusimos en su momento precio objetivo 0,8 euros por acción, lo cual es una auténtica locura. Yo lo sé, en estos momentos decir que Audax vale 0,8 euros por acción es una auténtica locura, pero es que al final, fijaros el gráfico que tiene, va rebotando en la media de 50 sesiones y en la zona intermedia entre ambas medias, rebote y sigue bajando y sigue bajando y sigue bajando. Parece que el precio se quiere parar, pero fijaros, doble suelo, que siempre os digo, es que los dobles suelos sin fundamentales no sirven absolutamente de nada. No sirven absolutamente de nada. Si tú coges una empresa como Fluidra, que tiene muy buenos fundamentales, donde ha empeorado un poquito los beneficios debido al aumento de precios de los repuestos, pues bueno, un doble suelo en una zona yo lo tomaría como algo importante, sobre todo una zona importante, como en este caso puede ser un nivel de Fibonacci, este es el 200% de Fibonacci. Bueno, pues lo puedo tomar. Pero una empresa como Audax, donde ha empeorado muchísimo sus fundamentales, pero muchísimo sus fundamentales, no tiene indicios de que los fuera a mejorar y estos resultados tampoco tienen por qué ser maravillosos, pues un doble suelo ya veis que no sirve absolutamente para nada ni significa absolutamente nada. Ahora mismo está dejando una vela de rechazo, dos velas de rechazo consecutivas muy importantes y con un incremento de volumen que tampoco es ninguna maravilla, porque fijaros en estos movimientos de aquí, el engaño que supuso para los accionistas estos movimientos tan verticales donde mucha gente se habrá incorporado pensando que ya había corregido lo suficiente y todo lo contrario, ha sido una colocación masiva de acciones. Fijaros el cambio de volumen. Si despreciamos esa zona, vemos que el volumen se ha ido congelando cada vez con menor volumen y sin embargo estas tres últimas velas ha aumentado bastante el volumen. No es que sea un volumen increíble, pero bueno, con respecto a los días anteriores es bastante mayor. Estamos hablando de un volumen 3-4 veces superior a la media del último mes, lo cual es muy llamativo y justo antes de resultados, con lo cual podríamos hablar de una caída más pronunciada. 0,8 a mí me parece un precio muy justo para Audax tal y como está ahora. Y me quedo largo, 0,8, confiando en que es una empresa que debería crecer y está tardando mucho en crecer, pero es que la inmensa deuda que tiene y los millones que tiene que soltar este año, la verdad es que lo tiene bastante difícil. Soltec parecía que iba recuperando poquito a poco, parecía que se iba animando, aquí había hecho un mínimo histórico en 3,41, bueno, pues no está la cosa para tirar cohetes, sobre todo con estas velas de volumen tan gigantescas, presentó resultados, fijaos el volumen, antes de presentar resultados, los resultados fueron hace 3 días, y bueno, ha habido una mejora, y lo pongo entre comillas esa mejora, porque la verdad es que no son resultados buenos, donde Soltec pierde 10 millones de euros, pero recorta las pérdidas frente al año pasado, ¿vale? Estamos hablando que el año pasado no recuerdo exactamente los millones que perdió en el primer semestre, ahora lo vendrá la noticia. Es una noticia que la escribe Estrategias de Inversión, ¿de acuerdo? Así que leemos, la compañía mantiene su guidance para el año 2022 y cierra un segundo trimestre con 146,7 millones de euros de ingresos, lo cual está muy bien. Muy bien. Una EBITDA de 7,9 millones de euros y un resultado neto, que es el EBITDA atribuido a la empresa, de menos 5,5 millones de euros. Y pone, la empresa de energía solar sigue en pérdidas en cuanto al resultado neto, que se sitúa en menos 9,96 millones de euros, pero que supone recortar pérdidas en 9,9 millones respecto al mismo periodo del año anterior. Es decir, el primer semestre del año anterior fue una pérdida de 19,86 millones de euros. El EBITDA ajustado se queda en menos 5,1 millones de euros, cuando el año pasado fueron 14 millones más que el primer semestre del 2021. En cuanto a la deuda neta, asciende a 147,5 millones de euros. Si vosotros intentáis calcular la deuda financiera neta dividida entre el EBITDA, pues ya os va a suponer un deterioro enorme, una incapacidad para pagar esa deuda porque tenemos una EBITDA
pues ajustado negativo, con lo cual va a ser muy difícil calcular aquí absolutamente nada. Es decir, tenemos unos resultados malos, mejores que los del primer semestre del año anterior, pero no son suficientemente buenos. Una empresa tiene que dar beneficios. Por muy pocos que sea, tiene que dar beneficios, si no, pues la hace totalmente insolvente, ¿no? No vamos a poder tener un negocio rentable, pagar deuda, ampliar negocio, lo que sea. Tiene que ganar dinero. Y eso, pues, además de ganar dinero, debe ampliarse esos beneficios. Si no te pueden hacer mucha pupita los medios de comunicación. Os pongo un ejemplo, por ejemplo, con Farmamar, donde este trimestre, en el segundo trimestre, solo ganó 12 millones de euros. ¿Vale? Solo ganó 12 millones de euros por unas pérdidas bueno, una pérdida de calidad en los ingresos por parte de Francia, un exceso de estudios de fase 3, el pago de la deuda que hace todos los trimestres. Bueno, pues al final tiene beneficios, pero aún así le dan palos. Bueno, pues imaginaos si encima perdemos dinero. Es palo tras palo, ¿no? Estamos viendo un volumen en las últimas velas muy difíciles y sigo afirmando lo que he dicho. Soltec, mientras siga en pérdidas, no hay que estar, porque quiere decir que no ha visto todavía los mínimos. Fijaros que está cotizando a 4 euros con 50. Estos son unos 425 millones de capitalización. ¿Eso qué significa? Que, bueno, la capitalización puede seguir bajando. No hay un límite, el límite es cero. Lógicamente nunca va a tocar el cero, pero puede seguir, tiene todavía margen para seguir bajando. Y mientras no demuestre cierta fortaleza y recuperación y confianza y que el negocio va hacia adelante y va a ganar dinero y va a pagar la deuda y va a seguir ampliando, bueno, pues es muy difícil saber dónde se va a parar. Yo lo que tengo claro es que con estos resultados, aunque han sido mejores que los del primer semestre del año anterior, todavía no dan la suficiente confianza como para incorporarse a la acción y por lo tanto seguramente en las próximas semanas veremos mínimos por debajo de 3,50 euros. Telefónica, después de todo este movimiento expansivo, bueno, pues ya estábamos viendo que estaban marcando ciertas debilidades en cuanto a la zona superior porque veníamos una divergencia bajista, la está cumpliendo a la perfección y fijaros, el precio ahora cayendo con fuerza está por debajo del mínimo anterior, con lo cual quiere decir que ya está mostrando ciertas debilidades como para tomar un retroceso de Fibonacci más profundo. Así que vamos a trazar un retroceso de Fibonacci al revés, que simplemente es un avance del Fibonacci. Vamos a ajustar las velas en diario a los cuerpos de la vela, donde desde este punto, bueno, pues ya podemos ver que el incremento se produjo, la rotura de esta triangulación se produjo aquí, ¿verdad? En ese cuerpo de esa vela. Ahí tomamos el mínimo y nos vamos a la parte superior y tocamos los cuerpos de las máximas velas, que como veis es un doble techo, ¿no? Ya marcaba cierta debilidad. Y como veis el precio se dirige al 50% de Fibonacci, todavía no lo ha tocado. Todavía no lo ha tocado, sería 3,61 euros. Perdón, 3,66 euros. En ese punto será muy importante ver qué velas hace y cómo se comporta el volumen. Y depende cómo duerma, si duerme por encima o por debajo de ese nivel, podemos intuir si irá a buscar el siguiente, que serían 3,36 euros. Y a partir de ahí ya podremos decidir. En cuanto a Telefónica, pues lo más importante es el control de la deuda. Lo llevamos avisando años. Una empresa que no controla, no es capaz de controlar su deuda, está perdida. Fijaros, nunca os quedéis con el gráfico de los últimos 6 meses. En lineal lo vais viendo y decir, madre mía, si es que podíamos haber comprado Telefónica a 8,5 euros. Si nos vamos un poquito más atrás, podríamos haber comprado a 9 euros. Incluso hemos podido ver bastante más cara, ¿verdad? Bueno, pues mientras no controló la deuda, Telefónica no subió. Y estamos hablando de años y años bajando, ¿verdad? Por el camino dividendos, efectivamente, pero bajando. En el momento que no sea capaz de volver a controlar otra vez la deuda, porque en este periodo aquí lo estaba haciendo muy bien el control de la deuda, todavía es inmensa la deuda, es muy grande, pero si sigue controlando la deuda de esa forma, mejorará los números, mejorará mucho. Pero eso no depende de nadie, no depende de un analista, solo depende de la propia empresa. Y si no lo consigue, pues no hay nada que hacer. Por muy barata que nos parezca Telefónica, con una deuda gigantesca, no hay nada que hacer. Ya veremos qué es lo que ocurre en esta zona, lo intentaré traer la semana que viene, porque además tenemos un corte a la baja, con la media de 50 sesiones y 200 sesiones, corte a la baja, con lo cual esto intuye que, bueno, podría pararse el precio aquí, estar unas cuantas semanas y luego ya retomar, pero me parece algo más difícil. Fluidra, continúa la recompra de acciones. Acordaos que la empresa
anunció una recompra de acciones, si no, lo tengo por aquí anunciado, aquí está. Y ¿dónde estás? Que te quiero leer. La finalidad, número de máximo de acciones. El número máximo de acciones a adquirir en el amparo del programa de recompra se fija en 3,5 millones de acciones de Fluidra, representativas aproximadamente del 1,79% del capital social. Y este es el dato más importante para saber una de las cosas que le está pasando a Fluidra. El precio máximo, el dinero máximo que se quiere gastar la empresa son 80 millones de euros, ¿vale? Eso, si tú haces la operación, 80 millones dividido entre 3,5, pues te salen aproximadamente unos 20 euros. Si no me estoy equivocando. Voy a hacer la operación en directo. Cojo la calculadora, 80 millones dividido entre 3,5 millones de acciones. Efectivamente, 23 euros, casi 23, 22,85. Eso quiere decir que las acciones como máximo podrían valer 22,85 cada una de ellas. Como máximo. Por supuesto, la empresa no es tonta y no va a comprar las acciones a ese precio pudiéndolas comprar por debajo de 14. De hecho, todos los anuncios que está viendo últimamente es recompra de acciones. Por ejemplo, el 19 de septiembre anuncia... Uy, va, que me he equivocado. Vuelve para atrás. Aquí. Anuncia la compra de todos estos títulos, ¿no? Luego vienen desglosados. Pero estamos hablando de unos... Estos serían 120, 240, 280, unos 340.000 títulos. ¿De acuerdo? Teníamos que comprar 3,5 millones y en esta operación se compró aproximadamente un 10% de ese capital. El 12 de septiembre, bueno, pues compra algo así parecido a unos 270.000 títulos. Quiere decir que la recompra de acciones va viento en popa. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y todavía quedan algunas por recomprar. Supongo que no habrán pasado del 1,5 millones de acciones recompradas. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía nos queda cierto movimiento en esta zona de aquí. Fijaros el volumen cómo empieza a incrementar ligeramente, hay ciertos movimientos y ahora llevamos ya 2 días de cierto movimiento de volumen que ha costado verlo en otras ocasiones. Este volumen hasta el día 3 de febrero del 2022 no se había igualado. Así que es buena señal. Y además nos acercamos a un soporte que es muy feo y está realizando una triangulación que es una cuña alcista. En este caso es una cuña alcista que está rompiendo ligeramente la tendencia bajista, con lo cual nos podría estar empezando a dar las primeras señales de una recuperación del precio. Pero recuerdo, la empresa no va a dejar que el precio de la acción suba porque la recompra de acciones se tiene que terminar. Es bueno para el accionista, estamos recordando que es 1,8, prácticamente 1,8% del capital social que se quieren quitar del medio, es una buena retribución para el accionista minoritario, por supuesto, pero la empresa está mucho más barata, mucho más barata de lo que debería estar. Todavía queda por sufrir un poco más y después ya veremos qué es lo que ocurre. Sobre todo al final de este año podríamos ver movimientos bastante cercanos a rebotes contra los soportes que antes hacían de resistencia, perdón, de soporte. Serían los 22,50 euros y los 19 euros aproximadamente. Farmamar, nada que reseñar de Farmamar, a no ser que es que salen estudios por todos los sitios. Nos crecen los estudios por todos lados. Que si el medicamento comparado con no sé qué, ahora el medicamento comparado con no sé cuánto. Es decir, los fundamentales van viento en popa. Tienen que seguir así por este camino. Una farmacéutica es una empresa lenta, muy lenta. A todos nos gustaría que saliese ya una aprobación acelerada de Zepzelca. Y ojalá que salga pronto, esperemos que sí. Fijaros, ya se cerró el gap que decíamos el otro día. Un gap alcista sin volumen se tarda muy poco en cerrar. ¿Cuánto? No lo sabe nadie, pero poco. En este caso, pues ha tardado unos 9 días. Ya está cerrado, así que lo podemos quitar. Hoy ha dejado pues un gap bajista, por lo tanto habrá que cerrarlo en los próximos días con un volumen un poquito más pequeño. Vemos como el volumen está en el mínimo, vamos, en los mínimos históricos prácticamente. Estamos haciendo un volumen muy pequeño y los fundamentales están ahí. Simplemente toca esperar. Ya veremos qué es lo que ocurre. Recuerdo una vez más, el Apidin a mí me da un miedo atroz por el tema del COVID. Porque la verdad es que el COVID ya lo estamos dejando de lado. Es cierto que siguen muriendo muchas personas diariamente, es cierto que todavía hay variantes por ahí que están apareciendo y son cada vez más contagiosas, pero ya no sale tanto las noticias. Y eso es una muy mala señal. Además, todos los ingresos en la UCI son muy poquitos,
muy poquitos, porque la gente que se está muriendo normalmente son gente que no es apta para poder ponerlas en la UCI, porque no aguantarían ese proceso. Por lo tanto, el estudio de Aplidin pues lo tiene muy difícil, sobre todo en España. Lo tiene muy difícil. Así que cuidado con el Aplidin. Yo prefiero que se cancele ese estudio, primero, porque va en contra de las farmacéuticas o iba en contra de las farmacéuticas grandes en cuanto a vacunación. Si yo desarrollo una vacuna, a ti no te voy a dejar que desarrolles un antiviral potente, no te voy a dejar. Segundo, porque hay ya farmacéuticas grandes que tienen su propio medicamento contra el virus, aparte de las vacunas, con lo cual siempre les vas a hacer competencia y eso no gusta. Tercero, Farmamar en este tema va solo y eso no gusta a las farmacéuticas grandes, que vaya solito de la mano no es bueno, no le gustan las chulerías. Y bueno, cuarto, pues genera unos gastos en las arcas tremendos. Estamos hablando que creo recordar que solo Aplidin ha costado ya el estudio en los 6 primeros meses, estoy hablando de cabeza, perdonadme, estoy hablando de cabeza, unos 10 millones de euros que nos quitan directamente de los beneficios. Quizás sería mejor olvidarse de Aplidin. También es cierto que lo más peligroso de todo este tema del Aplidin es la tremenda leche que se puede dar Farmamar si el estudio sale mal. Ya no sé qué prefiero, si que salga mal ahora y que lo anulen y que digan, mira, ya estamos hasta las narices, ¡pum!, se acabó el estudio. Que siga generando deuda y que ya veremos dentro de un par de años si se compensa la mala noticia del Aplidin con una excelente de Zepzelca. Esa es la otra variante. No sé qué sería peor. No lo sé, sinceramente. Lo único que sé es que si mañana sale una noticia diciendo que se cancela el estudio de Aplidin contra el COVID, la leche que se mete Farmamar sería muy grande. Muy grande. Entonces yo casi estaría seguro de ir a cerrar un gap que tenemos aquí en 28 pendiente, 28.3, 28.7, si no recuerdo mal, en esta zona de aquí, porque sería de órdago. Sería de órdago. Así que hay que tener mucho cuidado con Farmamar. Tiene unos fundamentales maravillosos y una capacidad de crecimiento increíble, pero faltan noticias y la comunicación de esta empresa es terriblemente mala. Muy mala. Debería mejorar eso con creces. NH Hoteles. Bueno, en NH Hoteles tengo malas noticias. La estructura que está dejando es muy fea, muy fea. Estamos viendo aquí la típica que os comento en forma de M, que ya le pasó a Inditex cuando estaba a 32 euros y solo me creyó una persona. Desde aquí le mando un saludo, una suscriptora del canal que me hizo caso y vendió, no me acuerdo, el precio 30, 31, 29, no lo sé. Y bueno, pues salvó bastante el capital, ¿no? Y está haciendo exactamente la misma estructura. Ya ha rebasado la línea inferior, por lo tanto le queda todavía caída. Estamos hablando de una caída desde los una subida de los 2,85 hasta cerca de los 4,10. Quiere decir que estamos hablando de una caída de 1,30 y desde 2,85 eso significa que sería a 1,5 €, que da la casualidad que es la zona inferior a esta. Esta es de 2 euros, pero ya había tocado esta zona de aquí, que es 1,60 €, 1,50 €. Esta zona de aquí, que parece una locura. En cuanto al gráfico, bueno, yo siempre os aconsejo lo mismo, ponerlo en larga duración, no os quedéis solo con el corto, y vemos que NH Hoteles, independientemente del año, si es bueno o si es malo, solo sirve para una cosa, no hay crecimiento. No hay un crecimiento sostenible. No me vale este mínimo de aquí, que estaba en el año, voy a quitar este cartelito, estamos hablando del año 2012, este mínimo de aquí 1,55 €, y este mínimo de aquí, noviembre de 2020, después de la pandemia, en 2 euros. Esto no me vale como crecimiento. Como crecimiento me vale Apple, Amazon, Inditex, Repsol. Esto no es crecimiento, es estancamiento de precio, ¿vale? Entonces la única estrategia que podríamos seguir en NH Hoteles es intentar comprar entre los 2 euros y 1,5 € y vender en la zona de 5 euros para arriba. Nada más. NH Hoteles está solo para eso. ¿Por qué no traigo NH Hoteles? Porque primero es una empresa que solo sirve para eso, solo sirve para un proceso especulativo, no sirve para un crecimiento. ¿Lo está pasando muy mal por culpa de la pandemia? Sí, lo está pasando muy mal. ¿Se está acercando a una zona interesante? Sí, pero va a tardar bastantes meses. Cuando toca esa zona, pues yo como ejemplo lo podría traer como como ejemplo de empresa especulativa donde podemos tener un par de zonas para comprar. Es decir, empezar a posicionarnos por debajo de los 2 euros, vender por encima de 5. Te aseguras un 150% de beneficio, que ya es mucho. Estamos hablando de un 250% del capital invertido. Está muy bien, 150% de beneficio. Casi asegurado. Pero puedes tardar como 2 o 3 años. 2 o 3 años. Y hay que saber posicionarse muy bien.
por debajo de los 2,10 €, 2,1 €, compra segura. Pero también tienes que a lo mejor pasarte 4 o 5 meses viéndola bajar. Tú te empiezas a incorporar a 2,10 € y no sabemos el precio. Seguramente se quedará por encima de 1,70 €, 1,60 €, pero nadie nos lo asegura. Y luego ya a esperar un par de años a que se sitúe por encima de 5. Y esa estrategia a mí, pues, por ejemplo, no me parece muy atractiva. No me parece muy atractiva. Porque viendo el gráfico, pues no podemos sacar un patrón característico. Podemos sacar una zona de compra, una compra segura y una venta segura. Nada más. Y por último, Whirlpool. Estábamos viendo una empresa que a pesar de la pandemia, bueno, pues tuvo un retroceso bastante interesante allá por 2020, ¿verdad? Marzo del 2020, pero recupera muy bien. Vemos un crecimiento sostenido, bastante lineal, bien, apoyándose en la media de 50 y 200 sesiones, como a mí me gusta, no solo en la media de 50 sesiones. Vemos cruces a la baja, que corrige bastante bien, estancamiento del precio, toca máximos, no hace ni doble techo y ya viene una recuperación. Este gráfico de aquí, ¿a quién os recuerda? Lo trajimos el otro día. Este gráfico es un gráfico calcado a Vidrala. Si ponéis el gráfico de Vidrala en diario en estas fechas, es exactamente igual. Hombro, cabeza, hombro. Lo que pasa es que Vidrala ahora mismo está aquí, en esta zona de aquí. Está tocando, bueno, un poquito más abajo, está aquí. Está tocando ahora mismo por debajo de la clavicular que proponíamos el otro día. Si no la respeta, pues veremos exactamente el mismo gráfico que estamos viendo ahora. Una corrección que es esta altura de aquí, desde la cabeza hasta la clavicular, desde la cabeza hasta la clavicular. Y se ha producido exactamente igual que tendría que producirse. Bastante clavado el precio. ¿Dónde se ha parado? En el 50% de Fibonacci. Fijaros, voy a ampliar el gráfico. Fijaros casi la precisión que tenemos, ¿eh? Toca puntualmente, atraviesa, toca con el cuerpo de la vela y luego ya intenta recuperar. No ha tenido suficiente fuerza, ha subido muy bien en las últimas semanas por encima de la media de 200 sesiones, pero fijaros los rechazos que ha tenido. Todas estas mechas indican mucho rechazo y eso significa que va a haber un retroceso. Ahora mismo está por debajo del 61,8 de Fibonacci, con lo cual quiere decir que todavía no tiene fuerza para subir, pero su estructura ya está cambiando. Se ha quedado en la misma zona que la anterior, podríamos ver unas cuantas semanas de asentamiento y posiblemente con lo alcista que ha sido en los últimos años y además asegurando cierto dividendo, lleva solo 6, ¿no? Pero bueno, ahí está el dividendo, con un peso de 5 euros, con lo cual está bastante bien. Estamos hablando de un precio bastante exagerado, pero bueno, un dividendo que no es increíble, pero es un dividendo. Y ahora mismo lo que podría hacer es intentar volver al 50%. Si no pierde el 50%, la estructura alcista está intacta y por lo tanto podríamos ir a hablar de buscar en los próximos años los 3.653 euros como mínimo, ¿vale? El primer toque al 138.2, que es esta zona de aquí, 3.653, estaría prácticamente asegurada. Pero para eso tiene que soportar muy bien el 50%, romper con volumen el 100%, que serían los 2.700, y luego ya iría con paciencia y los años a 3.650 euros aproximadamente. Por lo tanto, Whirlpool a mí sí me gusta, pero falta por confirmar a ver qué es lo que hace en esta zona del 50%, que es muy seguro que la toque otra vez, una vez más, para asegurar las subidas. Ojo, tiene que dormir siempre por encima de ella. Si duerme por debajo, y cuando duermo por debajo quiere decir que la vela de hoy cierra por debajo y la de mañana abre por debajo, aunque mañana la supere ese nivel. Si duerme por debajo y al día siguiente abre por debajo, eso es dormir por debajo de ese nivel. Y le da una fiabilidad bastante elevada para ir a visitar el siguiente, que sería el 38.2, que ya estaríamos hablando de los 1.122 euros aproximadamente. Así que vamos a esperar a la zona del 50%. Vamos a esperar a ver qué es lo que hace en esta zona. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dale un like, compartid en vuestras redes sociales y activad la campanita, que le haréis un gran favor al canal. Un saludo a todos. Chao.